Pesadilla en la calle Elm, crítica de cine, dirigida por Wes Craven. Continuamos hablando de películas de horror este Halloween. Y ya habiendo recorrido varios clásicos absolutos del género de horror, es hora de hablar de Wes Craven. Legendario director de horror, saltó a la fama a finales de los 70 con Las colinas tienen ojos, también conocida acá en Latinoamérica como El despertar del diablo. Aunque no localizaron The Evil Dead como El despertar del diablo también. ¿Cuántas veces ha despertado el diablo? A pesar del moderado éxito de ese filme, Craven tendría una carrera bastante modesta luego del estreno de esa obra, incluyendo una secuela directa de su autoría lanzada el mismo año que Pesadilla. Sin embargo, el filme que pondría a Craven en la misma liga que otros autores como Carpenter y Raimi sería este clásico definitivo del género slasher. En esta película, un grupo de jóvenes cuyo elenco incluye a la protagonista Heather Langenkamp como Nancy Thompson, además de Amanda Wyss, Jesús García y el primer rol protagónico de Johnny Depp, se verán atormentados por el maquiavélico Freddy Krueger, interpretado legendariamente por Robert Englund, un asesino serial que los perseguirá en sus sueños. Pesadilla es una de las obras más icónicas del género slasher. Mi relación personal con ella es que, al igual que con El Exorcista, me daba demasiado miedo ver esta película cuando era niño, así que no la vi hasta ya adulto, y sin embargo, incluso sin verla, era hiperconsciente sobre quién era Freddy Krueger. Hay varios elementos de este filme que han permeado la cultura popular por fuera de la cinta misma. Entre muchas cosas, la apariencia de Freddy Krueger, la canción de niños, incluso varios de los asesinatos, son de estas secuencias que se vuelven icónicas y absurdas un poco por osmosis, incluso sin siquiera saber lo que es esta película. De hecho, recuerdo que uno de mis primeros, y quizás muy pocos Halloween que celebré de niño, me disfracé de Freddy Krueger, sin haber visto ninguna película de la saga, además de Freddy vs. Jason. Esa es la única que sí me atreví a ver. Quizás algún día hable de Freddy vs. Jason. Eso sería genial. Y es que el núcleo de este filme explora un elemento de fantasía muy intenso. A diferencia de otras películas de las que he hablado, esta no es para nada realista, pero la idea de tener miedo a dormir es algo que atenta contra lo primitivo del ser humano, que es querer descansar. Y Craven tuvo la ventaja de poder ponerse creativo con los sueños, de generar secuencias de asesinato como ninguna otra antes de esta. Las muertes son espectaculares. Esta película podría ser ninguna otra cosa que secuencias de muerte y seguiría siendo excelente porque varias son bastante tensas. Tienen la perfecta introducción, desarrollo y remate que realmente construyen una perfecta secuencia de asesinato. Pempenean un poco entre la tensión y el suspenso y ser abiertamente gore. De hecho, algo que amo de este filme, en contraposición a, por ejemplo, la Halloween original, es que no tiene miedo de ponerse violenta. La primera Halloween es mi slasher favorito y una de mis películas de terror favoritos en general, y me encanta la aproximación que Carpenter puso en esa película respecto a ser más una película de suspenso, pero creo que si vamos a ver la otra cara de la moneda, esto es como tienes que hacer un filme que gira alrededor de la violencia, la sangre y el gore. A estas alturas ya era común ver violencia a manos de filmes como Viernes 13, pero este filme hace excelente uso de efectos prácticos. No todos han envejecido perfectamente, pero Craven dirige esto con bastante creatividad y se deja ir con el montaje y la violencia. Este es otro caso de filmes de horror viéndose mejores solo por el hecho de haberse rodado en una época en que el estándar visual era mucho más alto. No estoy diciendo que todas las películas de los 80 fueran perfectas, todo lo contrario, encuentro que los 80 es una de las peores épocas del cine en general, pero particularmente en el género de horror, hoy en día puedes incluso compararla con algunos de los remakes que se ha hecho de esta película, y la fotografía digital y el CGI hacen que la distancia entre uno y la película sea mucho mayor. La fotografía en celuloide y los efectos prácticos hacen que incluso a literalmente 40 años de su estreno se siga viendo increíble. También hay un fuerte elemento de tensión producto de la fantasía, el hecho de que todo gire alrededor de tus sueños literalmente.
En un slasher normal, cuando tenemos a personajes en presencia de un asesino, siempre es un poco burdo que nadie les crea lo que está pasando. El hecho de que ellos tengan que luchar por cielo, mar y tierra para que alguien crea que hay un asesino serial matando gente. Pero la excusa de esta película es la premisa misma. Necesitas tiempo para levantar el escepticismo del resto de los personajes, porque literalmente en la vida real, si alguien te dijera que hay un asesino serial que está matando gente en los sueños, sería muy idiota de tu parte simplemente creerlo. Cuando muere la primera chica, es muy obvio para cualquier ser humano razonable que fue el novio quien la mató, más aún si pensamos que era la única persona en la habitación al momento de su asesinato. Y a pesar de que nosotros sabemos que fue Krueger, es fácil entender por qué nadie más creería eso, porque sería tonto creer eso, porque en la vida real esas cosas no pasan y no tienen sentido. Y ese elemento de fantasía que hace que un poco quiebra la realidad de estos personajes, el hecho de que ellos viven en el mundo real y este mundo real se ve quebrado por la idea de que de repente alguien puede matarte en sueños, es bastante intenso. Y ahí tenemos la espectacular escena en que Nancy va a una clínica del sueño y se encuentra con Krueger, terminando con ella llevando su sombrero. Que es este primer momento en que podemos ver cómo el resto de los personajes captan qué es lo que está ocurriendo. Sí creo que después de esa escena se puede volver un poco demasiado insistir en que el papá definitivamente no crea que esto está pasando y que no hay nada sobrenatural, pero supongo que siempre tienes que mantener un mínimo nivel de escepticismo, porque después de todo, ¿por qué alguien mataría en los sueños? No tiene sentido. Y con esa premisa de partida se vuelve una carrera a cómo vencemos a Krueger si no podemos dormir, o mucho más generalmente, cómo chucha puedes vivir sin dormir, cómo te mantienes despierto si es que sabes que en el momento en que pestañees, en el momento en que vayas a dormir, puede ser que nunca despiertes. Aunque, eso sí, siempre me ha parecido un poco ridículo que insistan en los personajes tomando tazas de café para mantenerse despiertos. Y yo sé que en términos generales es una forma un poco obvia de decir que están haciendo algo, están haciendo lo que sea por estar despiertos. Pero no sé, yo tomo mucho café, soy un adicto al café de alguna forma, y entiendo que el café te mantiene despierto, pero no te mantiene tan despierto. No es como que si estoy muriéndome de sueño a la 1 de la mañana, me tomo una taza de café y listo, ya no tengo sueño. Pero estoy yendo a los detalles de esta película. Solo me parece chistoso cuando Nancy se despide de sus padres y literal tiene como una cafetera oculta, como que ella pensara, claro cariño, esa cafetera te va a mantener despierta. Y al mismo tiempo, debo decir que, si bien de aquí en adelante podemos separar la franquicia en base a las que tienen a Heather Langenkamp y las malas, Nancy no es la mejor protagonista del mundo. Estas películas funcionan mucho mejor cuando ella está presente, pero si la comparamos con otras Final Girls del género slasher, como Laurie Strode o Sidney Prescott, es bastante flácida. No es mala, no es un mal personaje en ningún sentido, pero siento que esta franquicia está mucho más liderada por Krueger que por su Final Girl. Y lo sé, es un slasher. Obvio que el slasher en cuestión será el verdadero líder, pero de serie estuviéramos un poco más enganchados a Nancy. Poniendo como ejemplo Halloween, creo que tanto Laurie Strode como Michael Myers son fuerzas equivalentes dentro de la franquicia. En el caso de Scream, Sidney Prescott diría que es incluso más fuerte que la imagen de Ghostface. Entonces ver estas películas en que Freddy Krueger es mucho más fuerte que Nancy, nunca pisa tanto el acelerador como en Viernes 13, donde tengo problemas siquiera recordando quiénes deberían ser los protagonistas de esa película, además de Jason. Sí creo que no es particularmente icónica, si es que me entienden. Pero qué decir sobre Robert Englund. El tipo es un dios en la tierra. Usualmente los slashers no están tan caracterizados por sus actores protagónicos. Es decir, Halloween ha tenido una decena de actores que han retratado a Michael Myers, pero Englund devora este rol. Él es Freddy Krueger, al punto en que siento que no hace sentido hacer remakes o reboots de esta franquicia si es que no vas a tener a Robert Englund como Freddy Krueger, porque él es este personaje, es simplemente él. Es tenebroso, es siniestro, es aterrador, es campy. Me gusta el hecho de que él, viniendo de una carrera de drama, haya sido capaz de vertir todo eso en las expectativas que uno tendría un personaje que podría ser muy ridículo, pero es quizás de los antagonistas de un slasher más icónicos respecto a su desarrollo, a su actuación, porque tú piensas en Michael Myers, piensas en Jason Voorhees y son increíbles antagonistas, más que todo por su caracterización física. Pero en el caso de Freddy Krueger, si bien obviamente su vestuario, su maquillaje, todo lo que gira alrededor de él, las garras, el sombrero, es icónico, nada es tan icónico como la actuación misma de Robert Englund. Él hace este filme, a mi parecer, y así con las futuras secuelas,
las que funcionen principalmente. Y voy a referirme un poco al final. Así que si no han visto esta película, esta es su advertencia de ir y verla. Es decir, ¿cómo no han visto Pesadilla en la calle Elm en 2024? ¿Qué mierda les pasa? El final tiene una cosa que amo y otra que no tanto. Primero que todo, adoro la forma en que Nancy vence a Krueger. Esta idea de reconocer que él es un sueño y con eso quitarle el poder para matarla. Me encanta el tema de que es el miedo mismo el que nos termina matando y que la forma de vencer al miedo es dejar de reconocer al miedo con poder, quitarle el poder que el miedo tiene sobre ti. Y al mismo tiempo, adoro cómo está montada la secuencia final en términos de darnos cuenta que Nancy sigue soñando. Vemos cómo ella se reúne con sus amigos, que sabemos que están muertos, por lo que inmediatamente se levantan las alertas rojas, y el convertible tiene los colores del chaleco de Krueger, lo que define lo que es el visto bueno definitivo a que sí, ella está jodida. I'm not doing it. I'm not doing it. What's going on with the window? Pero al mismo tiempo, como regla general, no amo las películas de horror que solo fuerzan sus finales tristes. Ese es un cliché establecido en los 80, del que incluso Wes Craven se burlaría en Scream más de una década después. Pero odio la idea de tener una conclusión satisfactoria y al final botarla a la basura solo por un último shock. Esto no arruina el filme para nada, a mi parecer, pero es esas cosas que se sienten anticlimáticas, como ok, llegamos a ese punto en que la protagonista ganó literalmente y luego el filme es como no, fuck it, no ganó nada. Ahora miren, yo sé que Nancy aparece en las secuelas, pero mi punto se mantiene. Desearía que en general las películas de terror se comprometieran al final que escribieron. El hecho de que si va a tener un final triste, el final sea triste. Si va a tener un final optimista, que sea optimista. Pero no me gusta cuando te hacen creer que las cosas están bien y al final dicen no, en verdad era un estúpido por haberte creído que las cosas estaban bien. Como sea, tengo que ser súper claro, Pesadilla es una increíble película. Uno de mis clásicos de horror favoritos de toda la vida. Es un filme tan icónico, tan legendario, que es un deber verla si es que eres un fanático del horror en general o del cine en general. Si bien Halloween sigue siendo mi slasher favorito, creo que Wes Craven hizo su magnus opus con esta película y es muy triste que nos haya dejado tan pronto, porque creo que su visión y su autorreflexión sobre lo que hizo con el género de horror es algo que todavía podríamos estar disfrutando, pero por mientras solo podemos rescatar y aplaudir su legado. Pesadilla en la calle Elm es un potente 8 de 10. Díganme, ¿han visto esta película? ¿Cuál es su slasher favorito en general? Yo les dije que mi favorito es Halloween, pero en un muy fuerte segundo lugar está este filme, que es increíble, es espectacular. Deberían verlo si es que no lo han hecho. Además, a ver en los comentarios. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcobalto. Y si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una directa semana. ¡Chao!